Rodrigo de Paul defiende funcionario que ha sido humillado por su compañero de equipo. Agradecimientos especiales a Marta de Chile y Marina de México. No olviden suscribirse al canal y comentar desde dónde lo están viendo para aparecer en el próximo video. El aire vibraba con una energía casi palpable. El sol matutino arrancando destellos de sudor en las frentes concentradas de los futbolistas. Cada pase era una declaración de intenciones. Cada carrera un desafío al límite, en este crisol donde los sueños de gloria se forjaban a fuego lento. Sin embargo, más allá del estruendo de los tacos contra el césped y los gritos de aliento, una historia humana, silenciosa pero profunda, estaba a punto de desplegarse. Una que revelaría que la verdadera grandeza, a menudo, reside no en la habilidad con el balón, sino en la nobleza del corazón. Prepárense para ser testigos de un momento que redefine el liderazgo y el respeto en el vertiginoso mundo del deporte profesional. Una lección que resonará mucho después del pitido final, entre la vorágine de cuerpos atléticos y la tensión competitiva. Rodrigo de Paul se movía con la autoridad silenciosa de un maestro de orquesta. Su concentración era una barrera impenetrable. Cada toque al balón, una extensión de su voluntad férrea. Pero sus ojos, agudos y perspicaces, no solo seguían la trayectoria del esférico, escaneaban el entorno, registrando los matices sutiles del comportamiento humano, las dinámicas no expresadas del grupo. Esta capacidad de observación, casi una segunda naturaleza, le confería una comprensión más profunda de sus compañeros y del ambiente que los rodeaba, una cualidad que trascendía su rol en el campo y cimentaba su influencia discreta, pero innegable, dentro del vestuario, en los márgenes de la acción principal, donde el brillo de los focos raramente llegaba. Su Ramiro desempeñaba su labor con una dedicación tan constante como el amanecer. Su rostro, surcado por las líneas del tiempo y el esfuerzo, reflejaba la dignidad de un trabajo honesto, realizado con esmero día tras día. Con su carrito de limpieza, como fiel compañero, se deslizaba por las instalaciones, un fantasma eficiente que borraba las huellas del desgaste, manteniendo impolutos los espacios que para otros eran simplemente un lugar de paso. Era una figura casi invisible para muchos, una pieza fundamental del engranaje del club, cuya presencia solo se echaba en falta cuando alguna vez, por enfermedad, no estaba. El contraste era notable por un lado, la juventud exuberante, la fuerza desbordante y la ambición palpable de los jugadores, envueltos en la búsqueda incesante de la victoria y el reconocimiento. Por otro, la figura serena y metódica de Seu Ramiro, cuya contribución no se medía en goles ni en titulares, sino en la creación de un entorno ordenado y limpio, esencial para el bienestar y el rendimiento de todos. Aunque sus mundos parecían orbitar en esferas distintas, ambos eran indispensables para la compleja maquinaria del club deportivo. La labor silenciosa de Ramiro sostenía, de manera invisible pero crucial, el escenario donde los talentos brillaban. Un recordatorio de que cada rol, por humilde que parezca, tiene un valor intrínseco. De Paul, en sus pausas o mientras se rehidrataba, a menudo dejaba que su mirada se posara brevemente en la figura de su Ramiro. No era una observación casual. Había en ella un reconocimiento tácito, una apreciación por la constancia y la humildad del hombre. Quizás veía en él un reflejo de otros trabajadores incansables que había conocido a lo largo de su vida, o simplemente sentía una empatía natural hacia aquellos que, desde la sombra, contribuían al bien común. Esta conexión silenciosa, desconocida para el propio Ramiro, revelaba una faceta más íntima del carácter del futbolista, una sensibilidad que iba más allá de la rudeza inherente al deporte de alta competición, y que pronto jugaría un papel decisivo. La atmósfera en el centro de entrenamiento era una mezcla compleja de camaradería y rivalidad latente. Cada jugador llevaba consigo el peso de sus propias aspiraciones, la presión de mantenerse en la cima o de alcanzarla. Los murmullos sobre tácticas se mezclaban con las risas esporádicas, pero bajo la superficie siempre bullía la intensidad de la competencia. Los entrenadores exigían el máximo, y el aire se cargaba con la fatiga y la determinación. Era un microcosmos donde los sueños se perseguían con ahínco,
un lugar de sacrificios y esperanza, donde la disciplina era la moneda de cambio y la gloria, el anhelo compartido que impulsaba cada esfuerzo, cada gota de sudor derramada sobre el césped. A pesar de la rutina estructurada y la disciplina impuesta, el orden aparente de aquel microcosmos deportivo era tan frágil como las emociones humanas que lo habitaban. La alta presión, la fatiga acumulada y las frustraciones individuales podían, en cualquier momento, resquebrajar la superficie de profesionalismo y compañerismo. Un gesto impulsivo, una palabra mal medida, podían ser la chispa que encendiera un conflicto inesperado, revelando las tensiones subterráneas. La convivencia diaria entre personalidades diversas y egos, a menudo inflados, creaba un caldo de cultivo para que, tarde o temprano, la verdadera naturaleza de algunos se manifestara, poniendo a prueba los valores fundamentales del respeto y la cohesión grupal. Entre el contingente de jóvenes talentos que luchaban por un puesto titular, destacaba uno en particular, por su habilidad innata y su proyección meteórica. Sus destellos de genialidad en el campo eran innegables, prometiendo un futuro brillante y atrayendo la atención de la prensa y los aficionados. Sin embargo, esta misma precocidad en lo deportivo no siempre iba acompañada de una madurez emocional equiparable. A veces, un velo de impaciencia o una sombra de arrogancia juvenil se deslizaban en su comportamiento, pequeños indicios de que el camino hacia la consolidación, como persona y profesional, aún requería pulir ciertas aristas, lecciones que la vida, y en este caso el fútbol, se encargarían de impartir. Aquella mañana, durante un ejercicio de definición especialmente exigente, la frustración comenzó a hacer mella en el ánimo del joven jugador. Un par de remates desviados, una indicación del entrenador que interpretó como una crítica personal, y la presión autoimpuesta por destacar fueron suficientes para agriar su humor. Su lenguaje corporal se volvió tenso, los gestos bruscos y una mueca de disgusto se instaló en su rostro. Era la típica reacción de quien, acostumbrado al elogio, no gestionaba bien el error o la corrección. Esa pequeña bola de nieve de irritación interna comenzaba a rodar, buscando inconscientemente una vía de escape, un desahogo que lamentablemente no tardaría en encontrar. Concluida la práctica específica que tanto le había contrariado, el joven futbolista se dirigió hacia los vestuarios con paso airado. Su mente era un hervidero de pensamientos negativos, una repetición de sus fallos recientes y una creciente irritación hacia lo que percibía como un entorno injustamente crítico. No reflexionaba sobre la naturaleza constructiva del entrenamiento ni sobre su propia responsabilidad en los errores. En su lugar, alimentaba un resentimiento sordo, una necesidad de reafirmar una supuesta superioridad que sentía menoscabada. Cada paso resonaba con la impaciencia de quien se siente incomprendido y con la urgencia de encontrar un culpable externo a su malestar. Fue en ese estado de ánimo alterado cuando sus ojos se toparon con la figura de su Ramiro. El empleado, ajeno a la tormenta interna del jugador, se encontraba absorto en su tarea, limpiando con esmero una mancha cerca de la entrada del vestuario, procurando precisamente facilitar el paso. Para el joven talento, sumido en su propia frustración, la presencia de Ramiro no fue más que un obstáculo momentáneo, una figura anónima e irrelevante en su camino. No hubo un atisbo de reconocimiento hacia la labor del limpiador, ni la más mínima consideración por el espacio que éste ocupaba. Solo la percepción egocéntrica de su propia prisa y su mal humor, en un impulso deplorable, fruto de su irritación acumulada y una lamentable falta de autocontrol. El jugador ejecutó su acto de desconsideración. En lugar de simplemente esquivar a su Ramiro o esperar un segundo, levantó ligeramente la botella de bebida isotónica que llevaba en la mano y, con un gesto deliberado y displicente, la dejó caer al suelo. El recipiente golpeó el piso recién limpiado, y el líquido coloreado se esparció en un charco antiestético justo al lado de donde el empleado trabajaba. La acción fue tan rápida como impactante, un claro reflejo de su desdén y una manifestación tangible de su malestar interno proyectado hacia el eslabón más débil. No contento con el derrame, el joven talento acompañó su acción con palabras que destilaban una arrogancia hiriente. «No está viendo por dónde anda»,
espetó con un tono de voz innecesariamente áspero y cargado de desprecio, sin siquiera mirar directamente a los ojos de su Ramiro, y añadió, con una impaciencia fingida que buscaba subrayar su supuesta importancia, al limpi, eso derecho y más rápido, que no tengo todo el día. Las frases, cortas pero brutales, golpearon al empleado con la fuerza de una bofetada inmerecida, sumiéndolo en un estado de sorpresa y humillación instantánea ante la crudeza del trato recibido. Tras lanzar su veneno verbal y dejar la evidencia de su comportamiento incívico, el joven jugador ni siquiera esperó una respuesta o reacción. Se dio media vuelta con un aire de superioridad, mal disimulada, y continuó su camino hacia el interior del vestuario, como si su acción no tuviera la más mínima importancia, como si tratar con desdén al personal de limpieza fuera un derecho adquirido por su talento con el balón. Su actitud reflejaba una alarmante falta de empatía y una desconexión preocupante con los principios básicos de respeto que deberían regir la convivencia en cualquier entorno, más aún en uno que se precia de fomentar valores deportivos. Justo en ese instante, Rodrigo de Paul doblaba la esquina, dirigiéndose también hacia la zona de vestuarios después de una sesión adicional de trabajo individual. Sus sentidos, siempre alerta, captaron la escena en su totalidad, el gesto despectivo del joven compañero al derramar la bebida, las palabras altaneras y la evidente humillación en el rostro de Seu Ramiro. Nada escapó a su escrutinio. El contraste entre la arrogancia del uno y la desolación del otro fue tan agudo que una sombra de profunda decepción cruzó instantáneamente el semblante del experimentado mediocampista, quien procesó la injusticia con una rapidez que anticipaba una reacción. El rostro de B. Paul, habitualmente expresivo y animado, se contrajo en una máscara de seriedad inusual. Sus cejas se fruncieron ligeramente y una dureza imperceptible se instaló en su mirada. No hubo aspavientos ni exclamaciones, solo un cambio sutil pero elocuente que revelaba la tormenta de indignación que comenzaba a gestarse en su interior. Para un hombre de sus convicciones, donde el respeto por cada individuo era un pilar fundamental, la actitud de su joven colega representaba una afrenta intolerable, una mancha en el espíritu de equipo que él tanto valoraba y se esforzaba por cultivar día a día con su ejemplo. Mientras tanto, el joven jugador, ajeno o indiferente al impacto de su comportamiento, se alejaba con paso rápido y una postura que denotaba una mezcla de prepotencia y falsa seguridad. En su mente, probablemente ya había archivado el incidente como una anécdota sin importancia, una simple descarga de su frustración personal. No había en él ni un atisbo de arrepentimiento o reflexión sobre las consecuencias de sus actos. Esta indiferencia palpable solo sirvió para avivar aún más la indignación silenciosa de Paul, quien observaba cada uno de sus movimientos con una mezcla de incredulidad y creciente determinación. Su Ramiro, por su parte, permaneció inmóvil por un instante, asimilando el golpe. La sorpresa inicial dio paso a una profunda sensación de vergüenza y desamparo. Sus hombros, ya curvados por los años de trabajo, parecieron encogerse aún más bajo el peso de la humillación. Con un suspiro apenas audible, se agachó lentamente para recoger la botella y buscar sus utensilios para limpiar el nuevo desorden. No hubo quejas ni reproches verbales. Su respuesta fue el silencio resignado de quien está acostumbrado a no ser visto, a no ser considerado, pero que en esta ocasión había sido objeto de un desprecio directo y gratuito. Un silencio denso y cargado de tensión se apoderó del pasillo. Los pocos que habían presenciado la escena de forma periférica desviaron la mirada, incómodos, sin saber cómo reaccionar o si debían intervenir. La jerarquía no escrita del mundo del fútbol a menudo inhibe las críticas hacia los jugadores por parte del personal subalterno o incluso de compañeros menos influyentes. Esta pasividad tácita, aunque comprensible en cierto modo, creaba un vacío que De Paul sintió la imperiosa necesidad de llenar, consciente de que la inacción equivaldría a una forma de complicidad con la injusticia cometida contra el indefenso Seu
Ramiro, en la mente de De Paul, los pensamientos se agolpaban con rapidez. Recordó sus propios inicios, las dificultades, la importancia de la humildad y el respeto que le habían inculcado. Veía en la actitud del joven una peligrosa desviación de esos valores, una soberbia incipiente que, de no corregirse, podría minar no solo su carácter sino también la cohesión del equipo. Sabía que permitir que tal comportamiento pasara sin consecuencias sentaría un precedente negativo. La decisión maduró en su interior, no debía quedarse callado. Su conciencia y su sentido de la justicia eran más fuertes que cualquier posible incomodidad derivada de la confrontación. Con la resolución firmemente asentada en su interior, De Paul ajustó su postura, su cuerpo ahora proyectando una calma cargada de autoridad. No había ira descontrolada en su semblante, sino la serenidad de quien está convencido de la rectitud de su próxima acción. Respiró hondo una vez, un gesto casi imperceptible para prepararse, y comenzó a caminar con paso decidido hacia el joven jugador, que estaba a punto de cruzar el umbral del vestuario. El momento de la confrontación era inminente, y el ambiente parecía contener la respiración, anticipando la intervención de una figura cuyo peso moral era reconocido por todos en el club. Justo cuando el joven futbolista estaba a punto de desaparecer en la penumbra del vestuario, la voz de Rodrigo De Paul resonó en el pasillo, clara y firme, sin ser agresiva pero cargada de una autoridad natural que detuvo al instante al muchacho y a cualquiera que estuviera cerca. «¡Ey! Espere un momento», dijo De Paul. En esas pocas palabras, pronunciadas con una calma imponente, tuvieron el efecto de un ancla, congelando la escena. El joven se giró, sorprendido, con una mezcla de desconcierto e incipiente preocupación al ver quién lo llamaba y la seriedad en su rostro. La intervención de De Paul no pasó desapercibida. Varios jugadores que se encontraban en las inmediaciones, algunos saliendo del campo, otros ya en la zona de descanso, detuvieron sus conversaciones y movimientos casi de inmediato. La curiosidad se dibujó en sus rostros, mezclada con una pizca de tensión. No era común ver a De Paul, generalmente enfocado y reservado, fuera de los momentos de juego colectivo o de las charlas técnicas. Intervenir de manera tan directa y pública en un asunto que no fuera estrictamente deportivo. La expectación creció, intuyendo que lo que estaba por suceder tendría una trascendencia particular, un matiz diferente a las habituales interacciones en el club. De Paul acortó la distancia con el joven jugador con pasos mesurados pero resueltos. No había prisa en su andar, pero sí una determinación que no admitía evasivas. Se plantó frente a él, manteniendo un contacto visual directo e inquebrantable. Su mirada no era acusatoria en el sentido tradicional, sino más bien la de alguien que espera una explicación, la de un líder que busca entender y corregir una falta. Esta aproximación, firme pero no intimidante, creó un espacio donde el diálogo, aunque difícil, era la única salida honorable para el muchacho interpelado. Con una voz que mantenía el tono sereno, pero que ahora estaba imbuida de una convicción profunda, De Paul comenzó a hablar, eligiendo sus palabras con la precisión de un cirujano. «Nadie aquí es mejor que nadie», afirmó, y esta frase inicial resonó como un eco de los valores fundamentales que a menudo se olvidan en la vorágine competitiva. Era una declaración de principio, un recordatorio de que la jerarquía deportiva no debía traducirse en una jerarquía de valor humano. Estableció así la base moral, sobre la cual construiría el resto de su argumento, una verdad irrefutable que desarmaba cualquier posible justificación del joven. Continuó De Paul, su mirada fija en el joven, pero sus palabras abarcando a todos los presentes, como testigos silenciosos de una lección importante. «El seu Ramiro», dijo, nombrando al empleado con respeto, «merece el mismo respeto que todos nosotros, desde el preparador físico hasta el capitán del equipo, desde el directivo más importante hasta el último canterano que llega». Ilusionado, al personalizar la defensa, al darle nombre y entidad al ofendido, De Paul humanizó la situación, sacándola del terreno de lo abstracto y convirtiéndola
en una cuestión de dignidad individual, tocando una fibra sensible en la conciencia colectiva. Finalmente, después de establecer la base moral y defender la dignidad de su Ramiro, Rodrigo de Paul llegó al núcleo de su intervención, la consecuencia directa de la falta cometida. Sin titubeos, con la misma calma firme que había mantenido durante toda la conversación, pero con un matiz de exigencia ineludible, le dijo al joven: «Pesau disculpaos a oili». No fue una sugerencia, ni una petición amable, sino una instrucción clara, directa y no negociable. Era el acto de reparación mínimo y necesario que se esperaba, la primera muestra de reconocimiento del error cometido. El joven jugador, hasta ese momento sostenido por una frágil coraza de arrogancia, sintió como ésta comenzaba a resquebrajarse bajo el peso de las palabras de Paul y la mirada colectiva. La sorpresa inicial dio paso a una creciente sensación de vergüenza. No esperaba una confrontación tan directa, y menos aún de una figura de tanto peso en el vestuario. La claridad y la justicia del argumento de Paul lo dejaron sin defensas, sin excusas. Comprendió, quizás por primera vez, de manera tan vívida, la magnitud de su falta y la percepción negativa que había generado entre sus compañeros. El semblante del joven futbolista se transformó notablemente. El atisbo de soberbia que había mostrado momentos antes se desvaneció por completo, reemplazado por una turbación evidente. Sus mejillas se tiñeron de un ligero rubor, y su mirada, antes desafiante, ahora rehuía el contacto directo, buscando un punto indefinido en el suelo. La intervención de Paul, realizada con una calma que no hacía sino subrayar la gravedad de la situación, lo había descolocado por completo. Se sintió expuesto, juzgado, no solo por Paul, sino por todos los ojos que ahora se centraban en él, esperando su reacción. Un silencio espeso, casi palpable, se instaló nuevamente en el ambiente del pasillo. Cada segundo parecía estirarse de forma interminable, mientras todos los presentes contenían la respiración, aguardando con gran interés la respuesta del jugador reprendido por su compañero. La tensión era diferente. Ahora, ya no se trataba de la indignación contenida por la ofensa inicial, sino más bien de la expectación creciente ante el posible acto de contrición. Seu. Ramiro, quien había observado la valiente intervención de Paul con una mezcla de asombro y una creciente esperanza, permanecía en un discreto segundo plano, con el corazón encogido por la emoción y la incertidumbre del desenlace. El joven sintió sobre sus hombros no solo el peso de la mirada severa pero justa de Paul, sino también la de sus otros compañeros. Algunos rostros reflejaban decepción, otros una seriedad que confirmaba la desaprobación generalizada de su conducta. Comprendió que su actitud no solo había sido una falta de respeto hacia un empleado, sino también una traición a los valores de compañerismo y humildad que se esperaban en un equipo. Esta toma de conciencia, aunque dolorosa y embarazosa, era el primer paso necesario hacia la enmienda de su error. Finalmente, vencido por la evidencia de su error y la presión del momento, el joven jugador se giró lentamente hacia Seu Ramiro, con la cabeza ligeramente inclinada, en un gesto que denotaba sumisión y arrepentimiento, y con una voz apenas audible, casi un susurro cargado de vergüenza, pronunció las palabras esperadas: «An disculpe, Seu Ramiro. Lo siento mucho. No debí hacerlo». La disculpa, aunque breve y pronunciada en voz baja, pareció sincera, nacida más de la comprensión de su falta que de la simple obligación de cumplir con la exigencia de Paul. A Rodrigo de Paul, observando la escena con atención, asintió levemente al escuchar la disculpa. Percibió la sinceridad en el tono del joven, pero también entendió que la lección debía ser más profunda, más significativa. Por ello, antes de que la tensión se disipara por completo, añadió con un tono que mezclaba la autoridad con una intención claramente pedagógica: «Ahora, no basta con pedir perdón. Demuestre su arrepentimiento. Ayúdelo a limpiar el desorden que usted mismo provocó». Esta segunda exigencia buscaba transformar la disculpa verbal en una acción reparadora concreta. Esta nueva directriz de Paul tomó por sorpresa a algunos, pero su lógica
era impecable. No se trataba de humillar aún más al joven, sino de enseñarle una lección práctica sobre responsabilidad y humildad. El jugador reprendido levantó la vista, primero hacia De Paul, con una expresión de asombro, y luego hacia Seu Ramiro y el charco en el suelo. Por un instante pareció dudar, quizás debatiéndose internamente entre su orgullo herido y la necesidad de acatar la indicación de una figura tan respetada ante la atenta mirada de todos. La duda duró solo unos segundos, comprendiendo que cualquier resistencia solo empeoraría su situación, y que la propuesta de Paul era, en el fondo, una oportunidad para demostrar un cambio real de actitud. El joven asintió con la cabeza. Un murmullo de aprobación recorrió a los presentes. Sin decir palabra, se acercó al lugar donde Seu Ramiro tenía sus utensilios de limpieza, tomó un paño y, ante la mirada atónita y ahora conmovida del empleado, comenzó a colaborar en la tarea de secar el líquido derramado, un gesto que valía más que 1000 disculpas. Al ver al joven futbolista arrodillarse para ayudarle, y después de haber sido defendido con tanta firmeza y dignidad por Rodrigo de Paul, Seu Ramiro sintió que una oleada de emociones lo embargaba. Sus ojos, acostumbrados a la indiferencia, se llenaron de lágrimas que luchaban por no desbordarse. No eran lágrimas de tristeza ni de humillación, sino de una profunda gratitud y un reconocimiento que rara vez había experimentado en sus muchos años de servicio. Aquel gesto de Paul, seguido por la acción reparadora del joven, le devolvía una sensación de valía y respeto que creía perdida. Con un nudo en la garganta que le impedía articular palabra alguna en ese instante tan cargado de significado, Seu Ramiro dirigió una mirada llena de una emoción incontenible y un profundo agradecimiento hacia Rodrigo de Paul. Fue un intercambio visual breve, apenas un leve asentimiento con la cabeza, acompañado de una sonrisa temblorosa que apenas se dibujaba en sus labios, pero que logró transmitir un universo entero de sentimientos reprimidos. De Paul comprendió al instante la profundidad de esa gratitud silenciosa y respondió con un gesto igualmente discreto, una mirada cálida y comprensiva que sellaba un pacto tácito de respeto mutuo y solidaridad humana. El joven jugador, mientras tanto, se dedicaba a la tarea de limpieza con una diligencia que contrastaba fuertemente con su actitud previa. Su rostro, antes tenso y arrogante, ahora reflejaba una mezcla de vergüenza y un incipiente arrepentimiento genuino. Cada movimiento con el paño sobre el suelo parecía ser un intento de borrar no solo la mancha física, sino también la mancha moral de su comportamiento. La incomodidad inicial de la tarea se fue transformando en una especie de penitencia autoimpuesta, una forma de demostrar que había entendido la lección impartida por De Paul a los otros jugadores y empleados que habían presenciado toda la secuencia desde el principio hasta este acto de reparación. Observaban la escena con una mezcla de asombro y profunda conmoción. La nobleza del gesto de Paul, su defensa de los valores fundamentales y su capacidad para gestionar la situación con firmeza, pero sin humillación innecesaria, generó una oleada de respeto y admiración. Vieron en él no solo a un compañero talentoso, sino a un verdadero líder moral, capaz de influir positivamente en el comportamiento de los demás y de proteger la dignidad de los más vulnerables. Aquel incidente, que había comenzado de manera tan desafortunada con un lamentable acto de arrogancia y un claro desprecio, se estaba transformando paradójicamente, ante los ojos de todos, en un poderoso momento de unión y profunda reflexión colectiva. La intervención firme y serena de Rodrigo de Paul había servido como un catalizador inesperado para reafirmar con contundencia la importancia fundamental del respeto mutuo dentro de la compleja estructura del club. Los murmullos que comenzaron a surgir entre los diversos testigos ya no eran de sorpresa o tensión, sino de sincera aprobación hacia la conducta ejemplar de Paul y de un creciente reconocimiento hacia la humildad final demostrada por el joven jugador. La imagen del prometedor futbolista, limpiando el suelo bajo la atenta mirada de sus compañeros y de Seu Ramiro, se convirtió en una poderosa lección viviente sobre la humildad. Demostró que el talento y la posición
no eximen a nadie de los deberes básicos de cortesía y respeto. Para muchos jóvenes del plantel, aquello fue un recordatorio impactante de que la verdadera grandeza no reside en la habilidad deportiva, sino en la calidad humana, en la capacidad de reconocer los errores y enmendar el daño causado, sin importar cuán pequeño pueda parecer el ofendido. Para Seo Jaumiru, las lágrimas que finalmente lograron rodar libremente por sus curtidas mejillas eran la expresión más pura de una emoción largamente contenida y profundamente significativa. Sentirse defendido de una manera tan vehemente, ver cómo se impartía justicia de forma tan directa y a la vez educativa, y observar al joven que lo había ofendido participando activamente en la limpieza del desorden. Fue una experiencia que superó con creces cualquier expectativa que pudiera haber albergado. En ese instante trascendental, no era simplemente el encargado de la limpieza, sino un miembro genuinamente valorado de la comunidad del club. Alguien cuya dignidad personal e individual realmente importaba a los demás. El gesto de Rodrigo de Paul no se limitó a resolver un incidente aislado. Su eco resonó profundamente en todos los rincones del club durante los días siguientes. La historia, aunque contada con discreción para proteger la identidad del joven implicado y evitar un escarnio público innecesario, se convirtió en tema de conversación en pasillos, oficinas y vestuarios. Sirvió como un poderoso recordatorio de que los valores de humildad y respeto no eran meras palabras en un código de conducta, sino principios vivos que debían practicarse activamente en la interacción diaria, independientemente de la posición o el estatus. Las conversaciones que surgieron a raíz del episodio fueron constructivas y reflexivas. Se habló sobre la importancia de la empatía en un ambiente tan competitivo, sobre la responsabilidad que tienen las figuras públicas y los deportistas de élite como modelos de comportamiento, y sobre la necesidad de defender activamente a los más vulnerables frente a cualquier tipo de abuso o menosprecio. La actitud de De Paul inspiró a muchos a reconsiderar sus propias interacciones y a valorar más el trabajo de aquellos que, desde roles menos visibles, contribuyen al funcionamiento armónico de la institución. La intervención de Paul consolidó y magnificó su imagen como un líder positivo y un referente moral dentro del equipo y del club en general. Ya era respetado por su talento y entrega en el campo. Pero este acto de justicia y humanidad elevó su figura a otra dimensión. Sus compañeros vieron en él no solo a un capitán en potencia, sino a un verdadero guardián de los valores esenciales. Alguien dispuesto a arriesgar su comodidad personal para defender lo correcto. Su liderazgo se percibió como más auténtico y cercano. Para el joven jugador, la lección fue, sin duda, una de las más importantes de su incipiente carrera y de su vida. El bochorno inicial dio paso a una profunda reflexión. Comprendió que el talento por sí solo no bastaba, y que la arrogancia era un lastre que podía arruinar su futuro. Aunque el recuerdo del incidente sería siempre una espina de vergüenza, también se convirtió en un punto de inflexión, un catalizador para un cambio positivo en su actitud y en su forma de relacionarse con los demás. Buscando ser más humilde y considerado, Seu Ramiro experimentó una transformación notable en los días posteriores. La sensación de haber sido visto, defendido y valorado le infundió una renovada dignidad y un mayor sentido de pertenencia. Su trabajo, que siempre había realizado con esmero, adquirió un nuevo brillo, una nueva motivación. Caminaba con la cabeza un poco más erguida. Saludaba con una sonrisa más abierta, sabiendo que en aquel club existían personas como De Paul que velaban por el respeto mutuo y que su labor, por humilde que fuera, era apreciada y considerada esencial. El incidente, manejado con la sabiduría y la firmeza de Paul, se convirtió en una valiosa lección para toda la organización. Recordó a directivos, cuerpo técnico y jugadores la importancia de cultivar un ambiente laboral donde el respeto y la igualdad fueran la norma, no la excepción. Se entendió que la verdadera fortaleza de un club no reside solo en sus victorias deportivas, sino también en la calidad humana de sus integrantes
y en la solidez de sus principios éticos, construyendo una cultura de inclusión y aprecio por cada individuo. Así, un acto de prepotencia aislado que podría haber pasado como una anécdota desagradable, mas en el competitivo mundo del fútbol se transformó, gracias a la intervención de un hombre con principios, en un poderoso catalizador de cambio y reflexión. La lección trascendió el momento, dejando una huella emocional imborrable y reforzando la idea de que la grandeza no siempre se mide en trofeos, sino en la capacidad de impactar positivamente la vida de otros, defendiendo la dignidad y sembrando semillas de respeto que florecen en los corazones más inesperados. No fue un final feliz, tradicional, sino el inicio de una conciencia más profunda.